Generalmente nos toma, haciéndolo bien, nos toma un año, aun cuando son 16 clases y aun cuando en un periodo de 4 meses puedes dar los 4 niveles, hay que darles tiempo para asimilarlo, practicarlo y llevarlo a cabo. Eso sobre la base de que estamos enseñando ininterrumpidamente los módulos. Adentro de la cárcel se dan los módulos de cajón, siempre. Pero de entre los que toman los módulos, de allí vamos reclutando a los líderes y les empezamos con el nivel 1, luego el 2, el 3 y el 4. Los que en el proceso de un año que hicieron los 4 niveles permanecen, les empezamos a dar este entrenamiento básico para líderes que se podría considerar como el nivel 5. Entonces vamos al capítulo 1, que es entrenando a los líderes de la iglesia. Existen 3 grandes impedimentos hacia la propagación del evangelio. Estos obstruyen la evangelización de los que nunca han escuchado las buenas nuevas acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar y bendecir a todas las naciones. Estos son los siguientes. El primero es el clericalismo. Esta primer clase tiene que ver con eso, entonces no voy a explicarlo, porque se va a explicar. El segundo es no entender la obra del Espíritu Santo. Cuando uno no tiene claro cuál es el propósito para el cual fue enviado el Espíritu Santo, uno se puede distraer en los dones del Espíritu Santo o aún en el mismo mover del Espíritu Santo. Cuando uno examina las Escrituras, sobre todo el libro de los Hechos, uno descubre que las 7 manifestaciones generales en que el Espíritu Santo apareció, en las 7, todas fueron diferentes. En la primera hubo un viento, hubo un temblor, se repitió el temblor después, pero no se repitió el viento. Hubieron lenguas y hubo profecía. Se repitieron las lenguas en otra ocasión, pero en otra no, la profecía. Y si vemos cuál es el factor común en las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Hechos, vemos que el factor común en todas esas es que Jesucristo era dado a conocer. Era el evangelismo, era el alcanzar a otros para Cristo. Todo lo que hagamos debe llevar la meta de alcanzar a los perdidos. La razón de ser de la adoración, del ministerio, del discipulado y de la comunión debe ser alcanzar a los perdidos, porque eso está en el corazón de Dios. Entonces, cuando uno no entiende la obra del Espíritu Santo, uno se puede distraer en el mover del Espíritu Santo y dejar de cumplir la gran comisión del Señor Jesucristo. Y el tercer gran impedimento es la construcción de edificios. Si Dios quiere, vamos a ver un tema especial sobre esto el día viernes. Cómo afecta, cómo obstruye, cómo obstaculiza, cómo es una de las razones hoy en día que surgió desde Babel y hasta el día de hoy sigue impidiendo el avance del evangelio. En esta sección, cómo entrenar a los líderes de la iglesia, aprenderemos a superar el clericalismo. Los otros 2 serán discutidos en secciones subsiguientes. Si usted sigue la alternativa bíblica para el clericalismo, será efectivo en ayudar a Jesús a edificar su iglesia. ¿Qué es clericalismo? Clericalismo es hacerlo todo por uno mismo o el diferenciar entre las personas, hacer discriminación espiritual. La discriminación espiritual empieza cuando no todos
los cristianos somos iguales, y cuando hay cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. En la religión se conoce como el clero y los laicos. Y cuando se hace una diferencia entre clero y laicos, ya estás haciendo una discriminación. Estás separando, estás elevando a unos a una casta superior. Jesucristo dijo: no quieran que los llamen rabí, no quieran que los llamen maestros, no sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro y todos ustedes, dijo, son hermanos. Vamos a aprender luego que los términos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no eran títulos, sino eran oficios, funciones, actividades de los hermanos. Entonces, el clericalismo es cuando tú restringes la actividad de la obra de Dios a unos cuantos. Y el peligro de usar los niveles y los módulos muchas veces es que podemos caer en la trampa de exigirle a alguien que si no ha tomado los 4 niveles no puede servir. Ese es un error. ¿Por qué? Porque si yo entiendo los niveles y entiendo este proceso, sé que aunque no haya tomado ningún curso, lo debo involucrar en el servicio desde el principio, y conforme a la marcha lo debo entrenar. Qué bueno que pueda tomar los 4 niveles, qué bueno que pueda tomar los módulos, pero ningún curso ni ningún currículum es indispensable para que alguien empiece a servir a Dios. Los ejemplos: la mujer samaritana y el endemoniado gadareno no pasaron por el proceso de 3 años de los 12, y sin embargo los envió a servir. Entonces no tenemos que encajonarnos y no empezar a hacer como que una división entre los que ya hemos tomado el curso y los que no hemos tomado el curso. Es muy importante o es muy recomendable que sí se haga, pero no es absolutamente necesario. Vamos a ilustrar esto del clericalismo con Moisés y los israelitas. Aproximadamente 2.500.000 israelitas siguieron a Moisés fuera de Egipto hacia el desierto. Las deficiencias severas del estilo en el liderato de Moisés ilustran el clericalismo. Dice Éxodo 18, del 13 al 22, así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento. Pidámosle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué les parece? Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tanta bendición que nos has dado desde la mañana
hasta hace un rato, Señor. Bendito seas. Te pedimos que sigas trayendo entendimiento, que nos sigas dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Jesús. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la Sagrada Escritura, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia. Reconocemos que en nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia jamás podremos ni entender ni discernir tu voluntad. Permítenos, Señor, ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, Padre, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto para toda buena obra, creciendo siempre, Señor, en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Jesús dijo: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Él también enseñó todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre es un tipo y figura de Jesucristo y de su reino. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por las Escrituras tengamos consolación y tengamos esperanza. También lo que se escribió antes se escribió para darnos ejemplo, a fin de que no cometamos los mismos errores que cometieron los antepasados. Los historiadores lo han dicho: quien no conoce la historia de su pueblo está condenado a repetir los mismos errores. El clericalismo es tratar de hacer el trabajo que Dios le ha llamado a realizar sin el asesoramiento o ayuda de los demás. El clericalismo es colocarse a sí mismo sobre otros, en lugar de verse a sí mismo como el sirviente de los demás. Jesús dijo: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 27 y 23, 11. Aquellos que continúan en la trampa del clericalismo fracasarán en cumplir con el verdadero propósito de un líder de la iglesia. El clericalismo puede ser resuelto únicamente por medio del uso de los principios de la multiplicación ministerial que Jesús y Pablo utilizaron en el Nuevo Testamento. La solución al clericalismo es edificar un equipo. Invierta su tiempo y recursos en el equipo. Deje que éste le ayude a realizar el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. Eso es lo primero que empezó a hacer Jesús: edificar un equipo, armar un equipo. Él tenía un carisma tal que podía reunir a miles. Sin embargo, el 80% de su tiempo lo dedicó a esos pocos que él escogió y en los cuales invirtió la mayor parte de su tiempo. Usted triunfará en la edificación de equipos si sigue los principios otorgados a Moisés por Dios y su suegro Yetro. Sin estos, Moisés habría fracasado. Sin ellos, nosotros también fracasaremos como líderes de la iglesia. Examinaremos los 5 principios dados a Moisés. En estos encontraremos nuestra solución al problema de clericalismo. Los 5 principios dados a Moisés. Es interesante que conforme más lee uno la Biblia, una y otra y otra y otra, la Biblia entera se puede convertir en un evangelio o en un mega evangelio. Cuando uno es consciente que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo y son la misma persona, uno ve a Jesús por todos lados. Entonces, aquí está Jesús dándole a Moisés la estrategia que después vendría a aplicar con los 12 discípulos y que después Pablo llevaría a su consumación. Dice Números 11, 14 y 15. Moisés dijo: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía.
y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés le pidió a Dios que lo matara debido a los problemas que emergieron por causa del clericalismo. Esto era lo que estaba matando a Moisés, y también lo matará a usted. Hay pastores dentro de la cárcel, hablo de mi experiencia adentro de la cárcel, que se quejan de sus ovejas. Y se quejan de que no cooperan, de que no ayudan, de que son flojos y de que esto y que el otro. Pero cuando un pastor se queja de sus ovejas, eso es señal de que ha caído en la trampa del clericalismo. Lo quiere hacer todo por sí mismo. No le ha enseñado a otros a hacer el trabajo. El hermano Castelazo contaba de un pastor que tenía él, que cuando oraba por su iglesia, por la gente a quien estaba al frente, estaba en el altar arrodillado y oraba así y decía: haznos, Señor, haznos, Señor, haznos, haznos. Está orando por la gente que tenía bajo su cuidado. Eso sucede cuando uno piensa que hay ciertos escogidos que hoy se les llaman ungidos. Entonces hay ciertos, o sea, cuando no se entiende esto, se piensa que Dios tiene predilectos y que Dios unge o capacita más a unos que a otros. Entonces se crean las castas y se crean las clases espirituales. Y llega el pastor o el líder a pensar que la gente es tonta. Ignora que Dios tiene una predilección por los débiles. Porque si tú examinas la gente que Dios te ha puesto para que lleves a cabo la obra, de todos no se hace uno, comenzando con uno mismo. Si a Jesucristo lo pusieran como entrenador de la selección mexicana, él aseguraría ganar el campeonato mundial y pondría de portero a un ciego. De centro delantero pondría a uno que no tenga piernas. De defensa pondría a uno en silla de ruedas y pondría los menos indicados para la obra. Pero te aseguro que si se lo dejaran a Dios, que no se mete en esas cosas, ganaría el campeonato mundial de fútbol. Con lo peor. ¿Qué no dice la Biblia? Que lo débil del mundo escogió Dios, y lo necio del mundo, y lo vil, y lo menospreciado. Entonces, si somos conscientes de lo que Dios escoge, tengo que ser consciente que yo soy necio, débil, vil y menospreciado. Y fíjate, dice, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo. O sea, que de todos los necios del mundo, tú y yo fuimos hallados de los más necios. Y de esos necios escogió a los más necios y somos tú y yo. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que Dios te dé gente brillante? ¿Que Dios te ponga allí puros super archiungidos, como les llaman? La verdad, si examinamos el tipo de gente que Dios nos ha dado, yo luego me desespero en la cárcel porque tengo un grupo y no saben leer la mayoría. Y tengo que rellenarles. Y yo a veces digo, pues de verdad que Dios va a ser glorificado cuando la obra sea hecha a través de ellos. Uno de ellos es Alfredo. Y la verdad, Alfredo a la mayoría de nosotros ya nos dejó atrás. La verdad, ¿o no, Jaime? Es impresionante la dedicación, la devoción, la entrega que tiene ese hombre. Y cuando yo lo conocí no sabía leer. Es impresionante lo que Dios puede hacer con aquellos que para el mundo y para los líderes son como retrasados mentales. Pero el hecho es que sí hay una diferencia. Podríamos decir que los que ya tenemos varios años ya sabemos hacer las cosas, y aquellos que empiezan no dan una, pero es que el plan de Dios es que los líderes seamos padres de aquellos que estamos formando.
Y los que somos padres, la verdad, nuestros hijos a veces no dan una. Mis gemelos, y qué gozo, yo le pido a Dios que así como ustedes, Darren y Justin y Darren, que mis hijos algún día estén como ustedes así, sirviendo a Dios. Son gemelos. No sé si a ustedes, pero a ellos les costó mucho. Tienen 7 años y apenas están empezando a aprender a leer y a escribir. Tuvimos que orar y ayunar porque no daban una, no sabían escribir su nombre. Y por más que les decíamos y les decíamos y les decíamos, y uno se puede desesperar muy fácilmente si no entiende que los niños no es que sean tontos, es que tienen que crecer y yo tengo que tener paciencia con ellos. Lo mismo sucede con aquellos que Dios nos da para entrenarnos y para entrenarlos, porque tenemos que entrenarlos, pero ellos nos entrenan a nosotros. Entonces, para ayudarle con este problema, Dios estaba hablando con Moisés, números 11. En Éxodo 18, Jetro, el suegro de Moisés, también estaba conversando con Moisés y diciéndole la misma cosa. Cuando Moisés escuchó a Dios y a Jetro, he aquí lo que él descubrió. Descubrió que el entrenamiento a otros solucionó el problema. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Números 11:6. En Éxodo 18, 21 y 22 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. El plan de Dios para Israel, desde el principio, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, era que todos los israelitas fueran un reino de sacerdotes. Dios quería que todos fueran reyes y sacerdotes y a través de ellos poblar el mundo. Porque el plan de Dios desde el principio es poblar al mundo con sus hijos. Israel fracasó y no permaneció en el pacto. Y Dios hizo un nuevo pacto y el propósito sigue siendo el mismo. En el milenio se va a cumplir el plan original de Dios. La tierra va a ser llena de sus hijos. Pero hoy, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, el plan sigue siendo el mismo. Llenar la tierra con el evangelio de Cristo hasta el último rincón. Los versos de la Escritura que siguen nos enseñan que los dones de liderato fueron dados a la iglesia para entrenar a sus miembros en la obra del ministerio. Ese fue el propósito del ministerio de Moisés. Lo que sucedió es que él no lo sabía. El trabajo del líder, tu trabajo y mi trabajo, es entrenar y equipar a los miembros de la iglesia que tienen potencial para el liderazgo. Esos miembros, a su vez, harán la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios, bautizar, evangelizar, compartir la cena del Señor y todas las actividades. Tú y yo como líderes somos el entrenador. Y el entrenador, hasta donde yo sé, no juega en la cancha, dirige. Y si el equipo pierde, la culpa la tiene el entrenador. Y tenemos que asumir nuestra culpa, tenemos que asumir nuestra responsabilidad si las cosas salen mal. Porque si algo sale mal, es que tú no lo dirigiste bien. Ese es el principio del liderazgo. Ningún líder se debe excusar por las fallas de aquellos a quienes dirige. Las fallas de quienes dirijo yo son mis fallas, yo hice algo mal. Si la gente a la que le enseño no entiende, el problema soy yo que no les estoy enseñando bien y por eso no entienden. Y si las cosas salen bien, el crédito no es para el entrenador. El crédito es para el jugador y allí es donde se prueba nuestra humildad de aprender a darle el reconocimiento y el crédito. Si nosotros pudiéramos ponerle un nombre al ministerio que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado, yo se los he dicho,
Y lo digo y lo confirmo. Yo me encantaría ponerle ministerio Ananías. La verdad, y lo vamos a descubrir dentro de muy poco, el esquema de Dios es que Él siempre, escúchame bien, Él siempre te va a poner al frente de personas mejores que tú. ¿Sí me escuchaste? Aquellos que Dios te ha dado, aunque digas, estos parecen unos burros, estos no saben nada, por diseño de Dios, son mejores que tú. ¿Por qué? Porque ahí entra el equilibrio. Tú sabes más porque tienes experiencia, pero ellos no tienen experiencia, pero cuando aprendan te van a rebasar. Y eso es lo que Dios quiere, que lo que yo he ganado hasta hoy les sirva como piso, como plataforma para que ellos lleguen más alto. Ananías ganó a Saulo de Tarso, ¿no? Y la recompensa para Ananías en el cielo va a ser mayor que para Saulo, porque era su hijo espiritual y era un hombre de oración. Yo no creo que Ananías haya dejado de orar, interceder y ayunar por su hijo espiritual, Saulo de Tarso. Y fue lo que sostuvo, fue el motor que hizo que Saulo emergiera como el gran apóstol de Jesucristo. Nosotros, y yo estoy consciente de eso, mi trabajo es ir a la cárcel a despertar a esos gigantes que van a cambiar el mundo. Y mi recompensa va a ir con ellos, porque lo que ellos hagan se me cuenta a mí, porque yo fui parte de su entrenamiento, yo fui parte de su crecimiento espiritual. Y cuando uno sabe eso, entonces uno debe tener sumo y profundo respeto por aquellos que Dios le ha puesto al frente. ¿Por qué? Porque son los futuros líderes, son los futuros gigantes que van a trastornar y van a sacudir el mundo para Cristo. Y tú vas a ser parte de ellos. Y ellos, a los que alcancen, aun cuando sean mayores que tú, van a alcanzar a otros que van a ser mayores que ellos, para que el balance y el equilibrio se mantenga, como dijo Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. A Jesús no le dio pena saber que aquellos que él había discipulado, aunque eran analfabetas, sin letras y del vulgo, iban a ser mejores que él. Jesús no se los dijo: las obras que yo hago, mayores que yo harán. Las van a hacer y van a ser mayores. Jesús nunca salió de su país. Nunca caminó, nunca salió más de 300 kilómetros. Y acabaron los 11, y Pablo, acabaron en distintos países, en distintas naciones. Hicieron más que Jesús y Jesús lo sabía. Porque es por diseño de Dios. Dice Efesios 4 del 10 al 12 parafraseado. Dice: cuando Jesús ascendió al cielo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para entrenar y equipar a los santos, a fin de que los miembros de la iglesia hagan la obra del ministerio, edificando de esa manera el cuerpo de Cristo espiritual y numéricamente. Entonces, yo empiezo con unos cuantos, les enseño cómo hacer las cosas, luego los pongo a hacer las cosas y luego los voy turnando, rolando, les voy corrigiendo, les voy modificando, los voy mejorando, los voy puliendo, hasta que los dejo haciendo lo que a mí me tocaba hacer. Y llega el día bendito y glorioso en que ya no te queda nada para hacer, más que servir de paño de lágrimas y verlos que están evangelizando, discipulando, enseñando, y nada más llegas y te sientas y alguien viene y te dice: ora por mí porque mi esposa me acaba de dejar, ora por mí porque me confirmaron los 40 años, y ahí estás con ellos y lloras con ellos, ríes con ellos, juegas con ellos, comes con ellos, convives con ellos como un papá. Pero ellos hacen la obra.
Y es maravilloso cuando ese día, yo pensé que no iba a llegar nunca. Yo hace 25 años me puse metas. Y para mí esas metas eran inalcanzables, ¿no? Hace 2 o 3 años que ya rebasamos esas metas. Hablo del DF, de las cárceles en el DF. Ver en un solo reclusorio a 1,500 internos en diferentes grupos a la misma hora, siendo discipulados, sin que yo mueva un dedo, sin que yo haga nada, ellos lo hacen todo. Las autoridades han ido a tomar fotos, porque lo que les impresiona más es el silencio que hay en una sala gigantesca, en donde hay 1,000 internos separados en 4 grupos, y en el patio otro, y en el patio otro, y todos escuchando la palabra de Dios, todos siendo discipulados. Mi meta hace 25 años era algún día poder discipular a 1,000 internos. Y ya se rebasó. Ya se rebasó y eso sigue. Y eso no va a parar. Y eso, cuando uno aplica estos principios, nadie lo puede detener. Una vez que se echa a andar, ahora, tomó 25 años lograr esto. Yo le pido a Dios, dame otros 25 años. Me esperaré 25 años, pero ahora sí me voy a poner metas super mega archi ultra macros, ¿no? Ahora sí mis metas, o sea, ya sé que Dios es vasto y suficiente para que alcances cualquier meta. En almas ganadas. Acabo de leer un libro de Reinhard Bonnke, que estaba un día sufriendo porque no tenía $200 para pagar la renta de la oficina donde ellos estaban. Y lloraba a Dios y le decía, Dios, te hemos servido, son $200. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿quieres $1,000,000? Y no le contestó. Y no pudo dormir. Porque él sabía que era la voz de Dios. Y él sabía que si decía sí, Dios se los iba a dar, pero también dijo, Dios me está probando. Al otro día se arrodilló y le dijo, no, Señor, no quiero $1,000,000, quiero 1,000,000 de almas. Eso es lo que quiero. Y con el 1,000,000 de almas le llegaron millones de dólares y millones en recursos, porque lo que a Dios le importa son las personas. El dinero viene y va. Es lo que menos nos debe importar, porque eso llega. Hudson Taylor fue el que dijo esto: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca le faltarán los recursos de Dios. Si no tenemos recursos para hacer la obra de Dios, o Dios nos está probando porque nos quiere dar más, o simplemente no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Pero si las estamos haciendo como Dios quiere que las hagamos, entonces Dios nos está poniendo a prueba. Y yo se lo dije a Rafa y a Liz hace poco. Ya van casi 5 años. Pensamos que el que no iba a haber apoyo iba a ser por 1 año, ¿no? Y yo sí dije, pues dentro de 1 año va a haber. Y orábamos porque se levantara y cada vez iba de mal en peor, hasta que de plano quedó en la quiebra total el que nos apoyaba. Ya van casi 5 años y lo que he empezado a percibir es que Dios nos está preparando porque nos quiere dar tanto que primero necesita ver nuestro corazón, ver que eso que nos va a dar no nos va a llevar a la ruina, como a muchos. Entonces, el principio aquí es: cada uno enseñe a otro. Ese es otro título bueno para un ministerio, ¿verdad? Cada uno enseñe a otro. Pablo enseña en los versículos anteriores que el propósito principal de un líder de la iglesia es entrenar a otros. Pablo explicó esto al joven Timoteo. Su trabajo como líder de la iglesia era entrenar a los demás. Él debería tomar el entrenamiento que Pablo le daba y pasarlo a los hombres fieles. Estos a su vez deberían enseñar aún a otros hombres fieles y el ciclo debería continuar repitiéndose. Segunda de Timoteo 2:2.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy poco se habla de Timoteo, pero Timoteo fue coautor de la mayoría de las cartas de Pablo, porque siempre decía Pablo y Timoteo, o Pablo, Silvano y Timoteo. Y cuando alguien es coautor, tiene el mismo peso, ¿no? Los Beatles fueron los Beatles, no por John Lennon, sino por John Lennon y McCartney y Ringo. O sea, tienen que ver todos, porque son un equipo. Nadie lo puede hacer solo. Entonces, Timoteo, de acuerdo a lo que la historia de la iglesia nos muestra, Timoteo fue el pastor de los que se conocen hoy en día como los padres de la iglesia cristiana. De hecho, el alcance de Timoteo fue 100 veces mayor que el alcance de Pablo. Y el alcance de los padres de la iglesia fue 1000 veces mayor. Y entonces Satanás, con su astucia, se infiltró y metió el clericalismo. Y la iglesia entró en un oscurantismo que lleva siglos. Y hoy en día se repite otra vez el ciclo. Empezamos bien y terminamos mal. Lo que empieza bien debería acabar bien. Sin embargo, tenemos un enemigo que siempre nos va a estar queriendo obstaculizar y desviar y engañar y sacar del camino de lo que es tan sencillo. Mi esposa y yo no tenemos ninguna otra meta más que discipular a una familia durante todo un año. Nos ponemos la meta de invertir un año entero en una familia, o en una persona, o en una pareja. Un año. Oye, tienes todo un año, ¿será que en un año no podrás discipular a uno? Y al año, a ese lo mandamos a su casa a que haga lo mismo, y tomamos otra familia el siguiente año. A veces toma 2 años. Hay con quienes toma 2, hay con quienes toma 3, hay con quienes toma 10. Porque tenemos ahí quienes llevan 10 años y no agarran la onda todavía. Pero hay quienes tienen 6 meses y ya la agarraron. Pero nuestra meta es esa. Dentro de la cárcel, mi meta es ir por 1 o 2. Pero asegurarme que ese 1 o 2 tiene sus 1 o 2. Y que esos 1 o 2 de ese 1 o 2 a quienes yo ministro dentro de la cárcel tengan y se haga una cadena. Y es impresionante el fruto que se puede ver. Seguir el principio de Pablo de entrenar a otros establecería una reacción en cadena de multiplicación que causaría que el evangelio fuera esparcido rápidamente por todo el mundo. Si tú aplicas las matemáticas a esto, y si tú y yo tomáramos a otro hombre fiel y empleáramos un año entrenándolo, el segundo año yo y aquel lo hiciéramos con otros 2, y el tercer año cada uno con otro, entonces la multiplicación sería así: en el año 1 habrían 2 personas entrenadas, en el año 2 4, en el año 3 8, en el año 4 16, en el año 5 32, en el año 6 64 y en el año 7 128. Aparentemente al año 7 no hay mucho fruto, dice 128. Son muy poquitos después de 7 años. Compara el trabajo de alguien que hace esto y alguien que evangeliza a una persona diaria y la lleva a la iglesia. Para este tiempo ya lleva por lo menos 3,000 personas ganadas para Cristo. Aparentemente es más efectivo el otro. Pero si sigues, en el año 8 son 256, en el año 9 512 y en el año 10 1024. En Iztapaluca, que es donde yo vivo, nos hemos puesto la meta de en 10 años establecer 1000 iglesias en casas. Vamos en el año número 4, en el 4.º año de nuestro trabajo. Se supone que deberíamos este año haber empezado con 16 iglesias en casas. Empezamos con 23. Ya 2, ya de plano no aguantaron la
presión y ya dejaron de hacerlo. Bueno, quedan 21, siempre hay bajas. Esos hay que reentrenarlos otra vez, pero al ritmo que vamos, el año que entra tenemos que arrancar con unas 32 iglesias en casas. Y si nos mantenemos así, mi trabajo ya no es con todos, es con los que empezamos a que continúen, a que no aflojen, a que no dejen de hacer lo mismo. 1000 iglesias en casas en 10 años. Y si le sigues, en el año 20 tienes 1 millón. Y en el año 30 tienes 1000 millones. Y en 33 años alcanzas a todo el planeta Tierra. Cuando Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, no dijo, tómense 2000 años para hacerlo, porque las generaciones se acaban. Si tú analizas la gran comisión del Señor Jesucristo, llegas a la conclusión de que cada generación es responsable de evangelizar a toda su generación en su totalidad. No se van a convertir todos. La Biblia dice claramente que la mayoría se va a perder. Pero tenemos que darle la oportunidad a todos de escuchar el evangelio de Cristo. Y en las cárceles no han aflojado, no han aflojado ni un centímetro. Reclusorio Norte, Reclusorio Oriente y Reclusorio Sur. En la Penny empecé apenas hace como 6, 7 años, otra vez desde cero. Y estoy empezando a ver cómo la maquinaria empieza a tomar fuerza. Pero en el Reclusorio Norte, Oriente y Sur, que se ha mantenido desde hace 20 años esto mismo, 3 veces al año evangelizan persona por persona a cada interno. Ellos toman las listas de los dormitorios y dicen, aquí hay 2000. Y asignan a 20 para que vayan y cada uno evangelice a 100, pero no así de que un folleto, sino llevan un pan, un café, una torta. Mira, por un café y por un pan, y como cada vez nos regalan más donas y pan, y llevamos un montón de pan. ¿Y para qué usamos el pan? Para que estos vayan con su bolsa de pan y se meta a una estancia donde hay 10 y se siente allí y se tome el tiempo, uno por uno. A veces de los 10 nada más habla con 1 o 2, pero al siguiente día y van marcándole con paloma. En 3 o 4 meses les toma evangelizar el 100% de la población. Ya que acabaron el 100%, dicen, vamos por la segunda vuelta. Y mínimo 3 veces a cada interno dentro de la cárcel se le dan las 4 verdades espirituales. Se le invita a los cursos, se le habla de Cristo, se le habla de la fe, del arrepentimiento, se le predica el evangelio, pues. Y yo dije, ¿y esto no se podrá hacer en la calle? Pues ahí estoy en la casa, lo único que necesito es discipular bien a 1 o a 2, y ellos siguen con lo mismo. Yo no tengo el don de pastor, no estoy diciendo que todos vamos a ser pastores. No podemos todos ser pastores, pero todos sí podemos ser líderes. Y todos tenemos la responsabilidad de entrenar a otros. Si yo no soy pastor, yo sí sé lo que un pastor hace. Y ya tenemos pastor, ¿verdad, Blanquis? ¿Dónde se fue mi esposa? Bueno, ya tenemos pastor y nos sujetamos a él. Y tiene un corazón de pastor, pero él tiene que entrenar. Tenemos evangelista, pero tiene que entrenar. O sea, no porque no tengo el don de pastor, no voy a pastorear. Pero sí puedo enseñarle a otros a hacerlo. Porque como líder tienes que saber hacer todas las cosas y enseñarlas. Y Dios levantar de entre los tuyos a otros. Yo siempre digo que soy muy afortunado porque tengo muchos pastores sobre mí. Tengo pastores en el norte, en el sur, en el oriente, en la Penny, y ellos saben que yo estoy sujeto a ellos. Y yo les pido que estén vigilando mi vida espiritual y que velen por mí. Y esa es una bendición. Entonces,
Si cada uno enseñara a otro, al final de los 33 años habrían más personas entrenadas que la población de todo el mundo. Si lo hiciéramos las cosas a la manera bíblica, experimentaríamos resultados bíblicos. Grandes multitudes iban con él, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Lucas 14:25 y Hechos 5:14. Ese es el deseo de Dios, que multitudes sigan a Jesús. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Sí, el Señor desea que multitudes sean salvas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Él nos ha otorgado principios para asegurar este resultado. Sí se puede, pero el Señor quiere más que gente que reciba a Cristo. Él quiere fruto que permanezca. En 1959, Ralph Mahoney estaba ministrando en el país de Nicaragua, América Central, y la siguiente pregunta fue formulada por un líder sabio y anciano de la iglesia: ¿cómo pudo usted plantar 500 iglesias en América Central en 30 años? En respuesta, él relató la siguiente historia. Dice esta historia, y es muy importante aprender de los errores de otros. Dice: fui a Guatemala en 1929 como misionero. Inmediatamente me propuse visitar las aldeas donde no había creyentes nacidos de nuevo. Prediqué y sané a los enfermos durante 6 noches. Cada noche invitaba a los pecadores a que pasaran a recibir perdón de Jesús por sus pecados. Muchos nos visitaron cada noche. Bautizaba a los creyentes nuevos en agua y pasaba a la siguiente aldea para repetir el proceso. Pensé que estaba ganando cerca de 100 almas para Cristo cada semana. Ese era el número de los que bautizaba. Escribía a mi iglesia local, que me respaldaba, y les contaba respecto al gran éxito que estaba teniendo. Era algo increíble. Estaba ganando más de 5,000 almas cada año para Cristo. Después de 2 años y 100 cruzadas por las aldeas, decidí volver a visitar la obra para ver cómo iba marchando en todas estas aldeas. Fui a la primera aldea y, para mi sorpresa, todos mis conversos se habían descarriado. Se habían vuelto a sus prácticas paganas y no vivían sus vidas según la Biblia. No conducían cultos en la iglesia y nadie estaba enseñando a los recién convertidos. Aquellos a los que había dejado encargados no habían continuado siguiendo a Cristo. Fui a la segunda, tercera, cuarta y quinta aldea. Encontré el mismo caso en cada una de ellas. Mi corazón estaba quebrantado. Lo que pensaba que habían sido 2 años de ministerio exitoso no habían producido fruto permanente. Las palabras de Jesús sonaban continuamente en mis oídos: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. No tenía fruto permanente. ¿Qué debería hacer? Propuse en mi corazón buscar al Señor en ayuno y oración. Durante ese tiempo Dios me habló con claridad diciéndome: no te he enviado a evangelizar a América Central, te envié a entrenar a otros. El Señor me mostró 2 principios importantes. Primero, entrena a otros para que tomen responsabilidades en el liderazgo. Segundo, trabaja donde Dios está trabajando. Inmediatamente me propuse organizar una escuela bíblica para ofrecer un curso de entrenamiento de 6 meses de duración. Aproximadamente 50 estudiantes asistieron y completaron el primer curso. Poco después de eso, escuché reportes del área de la selva donde estaban ocurriendo milagros de sanidades. Las personas estaban teniendo visiones de Jesús y, como resultado de los milagros de sanidades, multitudes se estaban convirtiendo. Entonces recordé: trabaja donde Dios está trabajando. Llevamos los obreros entrenados a esa área inmediatamente. Como resultado de ello, recibimos una gran cosecha de almas. Los obreros entrenados iniciaron iglesias en cada una de las aldeas y cuidaron y enseñaron a los recién convertidos. Esto produjo fruto permanente. He seguido esos 2 principios desde 1931. Entrena a otros, y 2, trabaja donde Dios esté trabajando. Hoy tenemos 5 institutos bíblicos de corta duración:
en los cuales más de 1000 obreros han sido entrenados. Las 500 iglesias son los frutos permanentes de aquellos jóvenes centroamericanos que entrenamos. Ellos salieron a los lugares donde supimos que Dios estaba obrando. Obramos con Dios y como resultado obtuvimos una gran cosecha. Para el año de 1989, 30 años después que conocí a aquel amado misionero, aquel movimiento eclesial centroamericano había crecido hasta llegar a varios miles de iglesias. Tenemos que buscar entonces los líderes. Los módulos son una herramienta increíble para reclutar líderes, porque si tú quieres a un líder, necesitas buscar ciertas características en él. Y a través de los cursos puedes ir filtrando. Y de hecho, el semillero de nuestros líderes son los módulos. Dice Números 11:16. Y Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Muchas veces se desperdician esfuerzos tratando de entrenar personas que no tienen la habilidad para el liderazgo. La instrucción del Señor fue clara: reúneme 70 varones que tú sabes que son ancianos. ¿Cómo puede usted reconocer a un líder? Observe cuántos le siguen. Si no hay nadie que le siga, entonces no es un líder. ¿Quiénes fueron los 2 primeros discípulos de Jesús? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí lo ves. Andrés y otro. Y el otro estaba siguiendo a Andrés. Y el que tenía el liderazgo allí era Andrés, porque Andrés reclutó a su hermano Pedro. Y Andrés era de la ciudad de Felipe. O sea, el de la influencia era Andrés. Pero ¿cuál es el esquema bíblico? Aquel que gana a otro es inferior, no porque sea de menor calidad, sino porque tiene que ser usado más que el otro, por diseño de Dios. Entonces, Andrés trajo a Pedro, y Pedro brilló más que Andrés. Pedro ganó a Bernabé, y finalmente Bernabé brilló más que Pedro. Bernabé fue tutor espiritual de Pablo, y al final Pablo brilló más que Bernabé. Pablo fue tutor espiritual de Timoteo, y finalmente Timoteo brilló más que Pablo, porque es el orden de Dios. Pero tienes que empezar con aquellos que demuestran un compromiso. Se presentó Jesús, lo vio Juan, las multitudes, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que les dije, sobre quien veas. Y empezó a hablar y dio mucha información sobre Jesús Juan, y la multitud estaba allí. Después que la multitud se fue, solamente quedaban 2 con Juan. Y entonces se apareció Jesús, exactamente para reclutar a esos 2, que después de que había pasado el show, querían más. Yo con los módulos me doy cuenta: hacen sus tareas, escriben allí un montón de cosas, se apasionan, investigan, no se conforman, te preguntan, que se te pegan como garrapatas. Un líder es aquel que ha aprendido a seguir a otros. En el ejército lo dicen: tan honroso es mandar como obedecer, porque mandará mejor quien mejor obedezca. O bueno, algo así, ¿no? Tú lo sabes mejor, ¿verdad, Gerardo? Entonces, no puedes esperar que sea líder alguien que no ha aprendido a seguir a otro líder. Josué fue seguidor de Moisés. Y era el siervo, y fue el que quedó como líder. Siempre, ese es el principio de Dios. Entonces, Juan era la figura, y Jesús buscó a quienes eran fieles para con Juan, y los reclutó. Cuando salga al campo para traer un hato de 50 vacas lecheras para ser ordeñadas, solo tiene que encontrar la vaca líder. Si logra guiarla hacia el establo donde las ordeñan, el resto la seguirán.
Lo mismo sucede con líderes de personas. Es vital que encuentre hombres y mujeres que sean seguidos por otros y proceda a entrenarlos. Ahora, ¿un líder nace o un líder se hace? Un líder se hace. Nadie nace siendo líder. Así es. Entonces, la primer persona a la que debe uno empezar a seguir para uno llegar a ser líder es a uno mismo. Si tú no eres capaz de disciplinarte y sujetarte a ti mismo y seguirte a ti mismo en tus propósitos y tus metas, pues no eres capaz de seguir a nadie. ¿Quién te va a seguir a ti? Cuando yo empecé a dar los módulos, allá en Puebla, en el Cerezo de Puebla, no pasaba del módulo 1. Empezaba con 10 y terminaba con 10 diferentes. Y luego promovía el curso que seguía y eran 10 totalmente diferentes. Y volví a dar el módulo 1. Y terminaba con 10 diferentes y después de casi un año le dije, Jaime, no paso del módulo 1. Siempre son diferentes. Y Jaime me dijo algo que se me quedó aquí y espero que también se te quede a ti. Me dijo, es que el objetivo no son ellos, el objetivo eres tú. Si tú no eres capaz de ser fiel en hacer los 12 módulos, ¿cómo esperas fidelidad de otros para que lo hagan? Hace muchos años, cuando yo leí un libro de la historia de este predicador escocés, Scott, o no sé cómo se llama, que oraba, dame Escocia o me muero, ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre? El que sea, pues. John Knox. Yo empecé, dame la cárcel, dame toda la cárcel o me muero, ¿no? Entonces, un día en una reunión, el predicador, porque Dios habla a través de los predicadores, Dios ha escogido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios lo ha escogido así, que a través de la predicación y la enseñanza se transmita su palabra. Es uno de los principales medios como Dios se comunica con la gente. Entonces, el hombre que estaba predicando aquí contó que le estaba diciendo a Dios, dame Puebla o me muero, Señor. Dame Puebla o me muero, Señor. Y que escuchó una voz, y créeme que es como si Dios me lo hubiera dicho a mí. Escuchó una voz que le dijo, ¿para qué quieres a todo Puebla? ¿Para que sean como tú? Y dice que se quedó frío porque dice, yo a veces oro, a veces no oro. A veces leo, ni había leído toda la Biblia de principio a fin. Soy inconstante, a veces no me congrego. Y dijo, no, pues entonces no. Cámbiame, Señor. Yo quiero cumplir, yo quiero ser fiel. Porque dice, busca hombres fieles. Entonces, si no eres capaz, entonces me dediqué el siguiente año, dije, mi meta es dar del módulo 1 al módulo 12 y hacer todas las tareas y todos los versículos, aprendérmelos y hacer todos los cuestionarios y yo completar el curso. Y mira, en los 12 módulos no hubo ni siquiera uno que tomó 2 módulos juntos. Pero yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque yo me los estaba dando a mí. A mí. ¿Saben cuál fue el fruto de ese año en que yo me discipulé a mí mismo? Adolfo. Surgió Adolfo. Y él empezó a discipular a otros. Y el otro, Pichardo. Y después otro, Miguel Ángel. Y al rato había un grupo en cada dormitorio. Y Adolfo era el que lo llevaba. Y yo nada más me hacía cargo de estar con Adolfo. Yo allí entendí, dije, qué maravilla es esto. Trabajas duro un año, pero después te la pasas chévere. Yo llegué a calificar 500 cuadernillos. Sabiendo esto, estaba yo calificando. Y éramos novios aún. Y le daba yo para que me calificara. Y de pronto dije, caí en el clericalismo otra vez. ¿Qué hice? Sabían dar clases, sabían evangelizar, pero no sabían calificar.
Entonces me senté a enseñarles a calificar. ¿Saben cuántos cuadernillos califico hoy? 5 o 10 cuando mucho. Los de mi casa. Y luego se los paso a mi mujer para que lo haga. Porque pues ya sabe también. ¿No? Y de los más de 2,000 que están tomando cursos de los cuadernillos adentro de la cárcel, yo no califico ninguno. Yo les digo, ¿cómo nada más? Y a que ellos lo hagan. Porque si tú crees que eres el único que puedes, has caído en el clericalismo. Tienes que confiar, tienes que soltar, tienes que delegar, tienes que dejar que otros lo hagan y que el Espíritu Santo tome control de ellos. Entonces, dice algo importante aquí en Lucas 6, del 12 al 17. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, y descendió con ellos. Es muy importante la oración. Las veladas de oración son muy importantes. Es un mandamiento de Jesús, velad. Es un mandamiento que Él nos dio. Tenemos que ejercitarlo, practicarlo, sea en grupo, a solas, pero tenemos que hacerlo. Porque seleccionar a alguien equivocado te va a hacer perder tiempo. He cometido muchos errores, lo sabe Jaime. Se nos han caído muchos. Hemos invertido años en algunos que se nos han desmoronado y se nos han ido al mundo. ¿Por qué? Por no tomarnos el tiempo de orar. Y los mejores candidatos son estos, pero cuando oras, de pronto Dios te dice, esos son los mejores para ti. Yo tengo otros mejores y dices, ay Señor, tú sí que tienes fe, tú sí que crees en milagros. Y cuando uno invierte el tiempo en aquellos que cumplen el requisito de ser fieles y que Dios te muestra, entonces la obra camina sobre ruedas. Mi esposa y yo sabemos, hemos cometido errores. Hemos enviado gente que se ha vuelto en nuestra contra, que nos ha querido dividir, que nos ha querido, deshacer todo, que han conspirado. Ha sido nuestro error. Pero bueno, seguimos. Y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer. Jesús empleó la mayor parte de su tiempo preparando a los 12 apóstoles para que llevaran delante su ministerio. Él siguió este principio de entrenar a otros. Ese es el ministerio de líderes. Buscar más líderes y entrenarlos. Segundo principio. Entonces, el primero es, cada uno enseñe a otro. El segundo principio es, enséñeles la Biblia. Éxodo 18:20 dice, ¿qué entrenamiento debemos dar a los líderes de la iglesia? Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Aquellos que están familiarizados con seminarios de la iglesia y escuelas bíblicas están completamente conscientes que la mayoría enseña toda clase de temas excepto la Biblia. Por las cosas que hablamos, parece que estamos en contra de las escuelas bíblicas. Yo tengo una escuela bíblica en mi casa. Tenemos escuelas bíblicas dentro de la cárcel, muchas. Pero enseñamos la Biblia. Y no nos tardamos 3 o 4 años, ni tampoco los graduamos, ni les damos ahí un diploma, ni una credencial. Eso es basura. No lo hizo Jesús. Les enseñamos en corto plazo conforme a la marcha y los enviamos. Se cometen errores, pero es mejor. Miren, los seminarios teológicos también se convierten con frecuencia en cementerios donde cientos de las vidas espirituales de líderes potenciales de la iglesia son enterradas. Date un paseíto por internet y pon institutos bíblicos y métete al temario, al contenido de los institutos bíblicos. La mayoría son de 2 años de duración o más. Hay unos que duran hasta 9 años, yo lo he visto. 2 años de duración y ves los temas. Hasta hoy, si encuentras uno, dímelo. Me gustaría. No he visto uno que sus materias sean Génesis, Éxodo, Mateo, Lucas. No, es pura filosofía, es
pura basura teológica. Escucha bien, porque la trampa del diablo en el principio sigue funcionando el día de hoy. Escucha, una selección básica entre Adán y Eva en el jardín del Edén, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. El comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal produciría pecado y muerte. A pesar de esta amonestación bíblica, la iglesia regresa continuamente a este árbol para los programas de entrenamiento. ¿Cuál es el resultado? El apóstol Pablo lo expone de manera sencilla en 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los programas de entrenamiento que no utilizan la Biblia como el centro de referencia principal producen arrogancia, muerte espiritual, líderes impotentes cuyo único logro después de graduarse es pastorear una iglesia en vez de crecer. Esta disminuye paulatinamente cada año. Aquello que no tiene vida no puede crecer ni crecerá. El árbol del conocimiento solo produce muerte. Jesús lo dijo en Mateo 22:29. Le respondió a los saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Las escrituras nos guardan de los errores y nos dan vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Son las palabras de Dios el Padre y de Dios el Hijo, Jesús, según están registradas en la Biblia, las que nos dan vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. ¿Por qué es esto? Porque los logros académicos no son la meta. Los programas de entrenamiento basados en el logro intelectual con énfasis sobre los grados académicos no producirán el liderato necesario para ganar las almas perdidas para Cristo o edificar iglesias en crecimiento continuo. Entre más se enfatice lo académico, el liderato estará menor capacitado. Enseñe la Biblia, entrene a líderes de la iglesia, deje que la Biblia sea el centro de su currículo de entrenamiento. En los niveles, desde el nivel 1, se les insta a que escudriñen la doctrina en la Biblia. En el nivel 2, se les insta a memorizar por lo menos 2 versículos por semana y a leer toda la Biblia de principio a fin una vez en el año. A los líderes que tenemos en casa y en la cárcel, a los que empiezan, les ponemos como meta: tienes que leerte toda la Biblia de principio a fin este año una vez. Y les damos un plan y les supervisamos que lo hagan. El siguiente año decimos: ahora van 2 este año. Y el tercer año, ahora van 5. Y te tienes que mantener mínimo en 5 veces al año leyendo la Biblia, aparte del estudio de la Biblia. Te toma 1 hora diaria hacerlo. Y sí se puede hacer, si tomas como prioridad lo que es importante. Porque la Biblia es lo más importante. Y si no enseñamos la Biblia, entonces, ¿qué tipo de líderes estamos formando? La pregunta que fue formulada acerca de Jesús fue esta: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús no era graduado de ningún seminario de los fariseos. Juan 7:15. Los judíos se maravillaban del conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras, pues sabían que él no tenía credenciales académicas que lo hicieran resaltar ante el mundo religioso o secular. Debemos aprender de este ejemplo: los logros académicos no son la meta. El conocimiento bíblico y el poder de Dios es lo que el líder de la iglesia necesita. Tenemos también que a estos que vamos a enseñarles la Biblia, que sean líderes obreros. Los apóstoles no fueron conocidos por sus logros académicos. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ni uno solo de los apóstoles de Jesús se graduó del seminario teológico de los fariseos y saduceos.
Su norma para los líderes de la iglesia fue esta. Lucas 10:2. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El líder efectivo de una iglesia es aquel que ha demostrado que es un trabajador arduo. Nosotros tenemos hombres en la iglesia, en casa, que de veras nos dejan con la boca abierta. El que es nuestro pastor, todos los días se tiene que parar a las 3:30 de la mañana para salir de su casa a las 4 y llegar a su trabajo a las 7, porque trabaja lejísimos. Y es un hombre, mira, responsable, trabajador, ¿o no, Blanquis? ¿Y qué podríamos decir de Mati y de Araceli y de muchos otros que trabajan? Y aparte de que trabajan 12 horas diarias, se dan el tiempo de entregar sus tareas y de visitar a los niños de la calle y de ir al orfanatorio y de ir a un albergue. Y son los que cumplen. Y tú ahí ves que no van de un trabajo a otro, no. Llevan en ese trabajo 10 años, 15 años, 20 años. ¿Por qué? Porque han aprendido a ser fieles. Y yo oro y le digo, Padre, yo sé que tú vas a volver a hacer que llueva recursos. Aquí están los futuros misioneros que van a suplir a mis hermanos para que se vayan a otros países. Yo ya tengo por lo menos, mira, por lo menos yo te cubro a unos 10 estados, con los que tengo ahí, con las parejas que tengo, unos 10 estados mínimo. Hay uno que trabaja de las 2 de la mañana a las 10 de la mañana todos los días. Y llega a las clases. Es impresionante, Orlando. Digo, Señor, danos, ¿para qué? Pues si Bolaño se va para Panamá, pues bueno, pues yo sé que ya tienes a alguien ahí, ¿no? Digo, por si no tienen, yo tengo para 10 estados, ¿eh? Y si ya tienen, pues los mandamos a otro país, ¿no? Y yo sé que Dios nos va a dar el recurso, pero primero hay que formar a la gente. Primero hay que formarla y hay que detectarla. Y ahí están, ahí están. El líder efectivo de una iglesia es aquel que ha demostrado que es un trabajador arduo. El tal tiene callos en sus manos, ha aprendido la disciplina de la labor productiva y extenuante. Por el contrario, el graduado de seminario es a menudo arrogante, demasiado orgulloso para trabajar, vago y poco productivo. Los tales no son aptos para representar a Cristo, quien lavó los pies de sus discípulos. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. En Pereira, Colombia, nos tocó un día que fuimos a la iglesia de La Pecas y habían acomodado las sillas en un ala de ahí de la parte donde estaban ellos rentando. Esperaban a más gente, entonces hubo que mover todas las sillas de allí a la otra área que era más grande y había que barrer. Y Jaime se puso a barrer por acá, yo también, y La Pecas y todo, y estaba allí un evangelista invitado, ¿te acuerdas? Y yo acarreaba las sillas y casi que lo tropezaba, ¿no? Como diciendo, oye, haz algo, ¿no? Y él estaba, pero mira así, así. Hasta que le dije, oye, ayuda, ¿no? Yo soy evangelista, Dios no me llamó a cargar sillas. Así me dijo. Y les puedo dar muchos ejemplos más, pero el tiempo ya nos ganó. Busque un líder obrero y usualmente tendrá un líder productivo. Por eso tienes que fijarte, sí. Tenemos que fijarnos, que no seamos engañados. Una de las señales más efectivas o más visibles de alguien que ya se convirtió es el trabajo. ¿Cuántos salen de la cárcel y nos meten goles? ¿Por qué? Porque hablan muy bonito, predican muy bonito, pues son unos vagos, no trabajan en nada, nunca han hecho nada. Son unos parásitos que viven a costa de otros. Pero qué bendición es cuando alguien llega después de que salió de la cárcel
y llega cansado, trabajado, y ahí está, duro y le echa ganas. Uno tiene que promover a ese tipo de hombres, y a los otros estorbarlos. Es por eso que Jesús escogió pescadores como Pedro y Juan, personas profesionales como Mateo el publicano y Lucas el médico. Ellos tenían destrezas prácticas y sabían cómo trabajar arduamente. Los tales pueden ser discípulos de la Biblia y ser líderes fructíferos. Tercer principio. En esta primera sesión vamos a ver 3 principios. Mañana vamos a ver los 2 principios que faltan. Son 5 principios. El tercer principio es: muéstrales el trabajo que hay que hacer. Dice: y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Éxodo 18:20. El apóstol Lucas comenzó el libro de los Hechos con estas palabras: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En la formación académica, primero es la teoría y después es la práctica. En la formación espiritual, primero es la práctica y después es la teoría. Así le hizo Jesús. Primero los enviaba a hacer el trabajo y después les decía cómo hacerlo. Aparentemente, cuando hablamos de esto, pareciera que estamos en contra de la instrucción académica, pero es muy diferente la formación de un académico a la formación de un líder. Yo a mis hijos, yo se los digo y les hablo palabras buenas y les profetizo y estamos, dice el otro. Ellos llegan diario: ayúdame a orar por mi esposa. El chiquito de 7 años hace que los otros 3 oren por sus esposas todas las noches, no le falla. Pide por mi esposa, papá. Ayúdame a orar por mi esposa, por las esposas. Y están orando por las... Entonces yo les profetizo. Y yo les digo: ustedes van a ser inventores, ustedes van a ser grandes, ustedes van a ganar millones y le van a pagar a su madre y a su padre que viajen por todo el mundo. Mira, si eso no se cumple nunca, por lo menos no los traumé, ¿verdad? De decirles: son unos tarados, no saben hacer nada. ¿No? Por lo menos van a crecer con eso de que mis papás siempre esperaron lo mejor de mí. Pero eso sí, les digo: hijos, necesito un abogado entre los 4 para que me ayude con el ministerio. Necesito un ingeniero en sistemas para que me ayude. Y necesito un doctor para que me ayude. El otro que estudie lo que quiera mientras no sea custodio. Pero yo sé que finalmente ellos van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Uno de mis hijos quiere ser astronauta, el otro quiere ser agente federal para cuidar al presidente, el otro quiere ser científico e inventor. Nada de lo que yo quiero, ¿verdad? Pero, pues bueno, yo quisiera, ¿verdad? Pero estamos orando que Dios... Yo quiero que sean profesionistas mis hijos, por el bien de ellos. Pero eso no quiere decir que porque alguien es profesionista ya va a ser un buen líder. Hay quienes dicen: para ser un buen líder tienes que ser arquitecto o doctor. No es cierto, no es cierto. Los que tienen la oportunidad, qué bueno que lo hagan, pero no es un requisito. Pero estamos hablando de 2 mundos diferentes, no se llevan el uno con el otro. Entonces, hay que mostrarles el trabajo que hay que hacer, hay que envolverlos. No es suficiente enseñar al que está siendo entrenado, al entrenador. No es suficiente enseñarle al que está siendo entrenado. El entrenador tiene que envolver inmediatamente al estudiante en la práctica de lo que está aprendiendo. Si enseña a los estudiantes sobre el ganar almas, entonces envíelos inmediatamente a ganar almas. Si los enseña cómo sanar enfermos y echar fuera demonios, envíelos inmediatamente fuera a hacer eso mismo. Eso fue lo que Jesús hizo. Los involucras desde el principio. Nos hemos ido puerta por puerta a evangelizar y yo me voy con uno nuevo que nunca lo ha hecho en su vida y le digo: mira, voy a ir a 3 casas y tú observa. Ya. Y uno piensa que porque ya vio a 3 y 3 encuestas que yo hice ya lo va a hacer bien. Cuando lo hace, se traba todo. Yo no hago nada, yo no digo nada. Y la persona: gracias, y no pasa nada. Y me dice: me hubieras ayudado. No, tienes que aprender.
Si yo lo hago por ti, ¿cómo aprendes? A ver, vuélvete a fijar. Y después de que encuesté a unas 20 personas, dice, ahora entiendo. O sea, como que les empieza a caer el 20. Uno piensa que porque ya les dijo, ya, si ustedes piensan que yo espero, bueno, yo sé que ustedes esto lo están haciendo, pero lo único que quiero es que lo refuercen. Pero si hubiera alguno que no está haciendo esto, yo no espero que lo entiendas por eso que te estoy dando. No es sino hasta que tú se lo enseñes a otros que vas a decir, caray, sí es cierto, mira, aquí dice, y lo vas a poner en práctica. Si realmente quieres que la gente aprenda, tienes que enviarlos a hacer lo mismo. Si quieres que aprendan una clase, tienes que ponerlos a dar esa clase para que la entiendan, porque es cuando se preparan. Lucas 10, del 1 al 21, nos dice la estrategia de Cristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mateo 10 del 1 al 8. Este pasaje de Mateo 10 es el paralelo de Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En Lucas 9 y Mateo 10, el que más tenía un año con Jesús, el que menos tenía 3 meses. Pero entre Lucas 9 y entre Lucas 10 no pasó más de 40 días. Y 40 días después, el que más tenía un mes con Cristo y el que menos tenía unos días. Y ve lo que dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier ciudad donde entréis, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, o se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los más efectivos ganadores de almas son los recién convertidos. Y son los que tienen, y se me enchamucó allí, se me torció los ojos, y le dije fuera, y son los que más milagros ven. Entonces, si queremos seguir viendo milagros, enviemos a los bebés y nos vamos a regocijar como hizo Jesús. Señor, has escondido esto de los sabios y se lo has revelado a los niños. El entrenamiento de corta duración es el mejor. Note que el entrenamiento que Jesús utilizó con los 2 apóstoles y los otros 70 fue de corta duración. O sea, cuando hablamos de institutos bíblicos y escuelas bíblicas, hablamos de los que están oficialmente establecidos, en los que tienes que pagar para que te enseñen. Eso es, bueno, yo lo considero algo equivocado, pagar para que te enseñen. Debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia y no cobrarlo. Y las colegiaturas son carísimas. Es más barato estudiar inglés o francés o una carrera universitaria que muchas veces estudiar para ser pastor o estudiar en un instituto bíblico. Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entre más extenso sea el programa de entrenamiento, menos efectivos serán los graduados. El entrenamiento debe ser de máximo de 6 meses. Hay que tener escuelas bíblicas. Pero no le pongas escuela bíblica afuera. Simplemente
da las clases. Y las clases las tienen que dar los líderes. Entrenar a otros y formar a otros. Luego los entrenados deberán ser enviados afuera a tiempo completo para que practiquen lo que aprendieron. Si es necesario, pueden ser traídos de vuelta para entrenamiento adicional 1 o 2 años más tarde. Y tenemos que mantenerlo práctico. El entrenamiento de corta duración debe ser 50% enseñanza y 50% práctica. Lo que fue enseñado deberá ser practicado inmediatamente. No entrene la cabeza, entrene las manos. Mantenga el énfasis sobre la práctica, entrenamiento práctico. El autor ha empleado mucho tiempo de los últimos 30 años viajando por más de 100 naciones del mundo. Ha observado los entrenamientos de programas que producen buenos resultados y los que producen malos resultados o resultados negativos. La iglesia está recibiendo magníficos resultados en 3 naciones. Estos son Corea, Brasil y Chile. En tales naciones, los principios anteriores han sido utilizados. Las iglesias están experimentando gran crecimiento y los líderes son muy prósperos en ganar miles de almas para Cristo. El entrenamiento debe ser centrado en la Biblia, de corto tiempo y práctico. El aspecto académico no debe ser enfatizado. En estos 3 países mencionados, las 3 características del programa de entrenamiento son la dedicación o entrega a Cristo, la pureza de carácter y el énfasis sobre el entrenamiento práctico. Esto es, hacer inmediatamente lo que se ha enseñado. Es un programa basado en la palabra de Dios, la Biblia, y es por eso que rinde los resultados bíblicos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que, como tú mandaste en la gran comisión, enseñemos a otros a guardar todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Que tú seas el eje, el motivo, la razón de ser, Señor. Que pongamos en práctica estos principios que tú utilizaste, Jesús, que proféticamente fueron utilizados por Moisés para nuestra enseñanza y que fueron después utilizados por Pablo, Señor. Tenemos toda la vida por delante, Padre. Toda la vida, Señor. Permítenos invertir nuestra vida de manera inteligente, como tú lo estableciste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.